¿Cómo les va? Espero que estén bien en esta cuarentena, que la estén pasando lo mejor posible y estén aprovechando para poder estudiar mucho. Vamos a ver lo que es el laboratorio, cuáles son las técnicas que aplicamos en inmunología y poder comprender un poquito cuando ustedes el día de mañana tengan que solicitar un estudio, saber más o menos de qué se trata y qué es lo que están pidiendo y a cuáles pacientes se los van a poder solicitar o no, dependiendo lo que busquen o dependiendo la patología de base. La inmunoserología nos va a permitir evaluar el sistema inmunitario de un individuo. Son técnicas que se realizan cuando se sospechan ciertas patologías, vamos a pedir ciertos estudios. Y vamos a ver que esta inmunoserología la vamos a poder aplicar a cualquier enfermedad hoy en día, ya sea infecciosa, alguna inmunodeficiencia, porque lo que vamos a buscar son ciertas células o ver cómo funcionan ciertas células, estamos hablando de inmunología, buscar enfermedades autoinmunes, ver a qué se debe una alergia o si realmente es una alergia lo que tiene ese paciente, poder dosar y buscar procesos tumorales, dosar las concentraciones hormonales de un paciente, también lo hacemos con procesos inmunoserológicos y también buscar ciertas células. Por eso es muy importante en hematología para poder diagnosticar ciertas enfermedades. Todo esto se va a basar en un principio que es por medio de la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. La región variable de un anticuerpo se va a unir a la región del epítope o del antígeno que va a reconocer ese anticuerpo. Se entiende como antígeno cualquier molécula que puede ser reconocida específicamente por cualquiera de los componentes de este sistema inmune. Por lo tanto, el antígeno es cualquier molécula que va a ser capaz de inducir la respuesta o la producción de un anticuerpo específico. Los métodos diagnósticos se van a basar en una respuesta humoral del huésped, la unión entre el epítope y el parátope, es decir, el epítope que va a ser el antígeno, lo vamos a encontrar, y el parátope que lo vamos a encontrar en el anticuerpo, que son las regiones variables de este anticuerpo. Va a ser una reacción no covalente, y todo esto va a estar ayudado, esta unión, va a estar ayudada por puentes de hidrógeno, que van a ser uniones que nos van a permitir mantener unida esta reacción, enlaces electrostáticos, por lo tanto vamos a tener que también tener en cuenta estas cargas para que nuestra reacción perdure, permanezca y sea favorable, y las fuerzas de Van der Waals, que también pueden jugarnos en contra si utilizamos medios que no son los adecuados. Cuando hablamos de enlaces no covalentes, vamos a tener que tener en cuenta los electrostáticos, es decir, entre grupos iónicos, aminos, carboxilos, y ustedes saben que las proteínas son muy ricas en estos enlaces, en estos grupos iónicos, y que esto hace que una reacción sea, o que una proteína le va a dar la polaridad a esa proteína. Esto me va a servir para saber, dependiendo qué enlaces tiene o qué grupos iónicos tiene, cómo va a ser mi reacción en el laboratorio o qué puedo esperar de esa reacción. También vamos a tener en cuenta los puentes de hidrógenos entre grupos polares, hidrofílicos, es decir, los grupos hidroxilos, aminos, carboxilos en un medio acuoso, cómo se van a comportar. Aquellas uniones hidrofóbicas,
en los grupos no polares hidrófobos en medios acuosos, cómo se va a desencadenar estas, o cómo se van a comportar estas cadenas laterales de algunos aminoácidos. Las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas intermoleculares débiles de origen electrostáticos, que se ejercen a distancias entre moléculas. Las fuerzas de unión de cada uno, que son débiles, pero en conjunto, todas estas fuerzas van a ser muy débiles si las tomamos por separadas. Pero cuando se une todo esto, va a conseguir que se me produzca la estabilidad entre esta unión de este antígeno y de este anticuerpo. Reacción antígeno-anticuerpo, siempre tenemos que tener en cuenta que esta reacción siempre va a ser reversible. Por lo tanto, vamos a tener que saber cómo debemos mantener o cómo vamos a hacer para poder hacer que esta reacción se mantenga unida y estable, para poderla visualizar. Es por eso que tenemos que tener en cuenta 3 características que va a tener que tener nuestra reacción: la afinidad, la avidez y la especificidad. Cuando hablamos de afinidad, vamos a hablar de la fuerza de unión que tienen el antígeno y el anticuerpo. Es la suma de las fuerzas de unión y repulsión. Si esas sumas están equilibradas, se va a mantener unida la reacción, o si alguna de las dos está desfasada, se tiende a separar. La avidez es la fuerza de unión que va a tener el antígeno con un anticuerpo de especificidad múltiple. Es decir, la avidez va a ser cómo la reacción se me va a mantener, con qué fuerza la voy a poder visualizar, cómo la voy a poder observar. Y la especificidad es la capacidad que tienen los anticuerpos para poder diferenciar el epítope, un epítope con otro que puede ser muy parecidos. Las pruebas que son más utilizadas, que se utilizan con mayor frecuencia, van a ser precipitación, aglutinación, las de neutralización, inmunomarcación y para hacer el funcionamiento del complemento. Las reacciones de precipitación y aglutinación vamos a ver que son reacciones donde se van a formar inmunocomplejos, van a haber elevadas concentraciones, necesitamos tener elevada concentración para poderla visualizar, y podemos observar distintos o va a reconocer distintos epítopes antigénicos. Esta reacción, tanto la de precipitación como la de aglutinación, es muy importante tener en cuenta el equilibrio de las concentraciones. Las concentraciones tienen que estar en equilibrio, porque si no, la reacción no se mantiene estable y no se puede visualizar. La unión del antígeno con el anticuerpo produce la precipitación visible. Se utiliza cuando los antígenos van a ser solubles y se encuentran en una solución coloidal. Es decir, nosotros tenemos un medio que puede ser un medio semisólido, un agar o un líquido. Está en una solución. Es una proteína que se encuentra diluida, que al reaccionar con mi anticuerpo, al encontrarse con mi anticuerpo, cambia su estado y se puede observar que pasa de líquido a sólido, ¿sí? O de semisólido a sólido. Entonces lo puedo visualizar a esa precipitación. Esa precipitación se puede realizar de distintas formas y vamos a tener distintos métodos para poder observar. Vamos a tener la precipitación pasiva, es la más común, es fácil de realizar, no se necesita mucho instrumental específico para hacerla,
pero tiene la desventaja que es lenta, que necesita por lo menos 24 horas para poderla visualizar. Dentro de esta inmunodifusión pasiva vamos a tener la difusión radial simple o de Mancini y la difusión radial doble o de Auster-Lony. Ya las vamos a ver cada una cómo se realiza. Después vamos a tener la inmunodifusión activa o contrainmunoelectroforesis. ¿Qué quiere decir activa? Que se le va a aplicar un campo eléctrico. ¿Qué nos ayuda este campo eléctrico? Nos va a ayudar a que estas reacciones sean más rápidas. Por lo tanto, esta reacción la podemos tener o visualizar en horas. ¿Sí? Nosotros la realizamos y a lo mejor en una hora tenemos nuestra corrida o nuestro resultado. No quiere decir que si pedimos un análisis nos lo tengan de estas características, lo tengan en un día, porque tiene todo un proceso para realizarse. Generalmente se hacen ciertos días, no se hacen todos los días, pero no necesitamos dejar que reaccione 24 horas, sino que se realiza en un periodo más corto, porque este campo eléctrico hace que estas proteínas migren más rápido, se unan con el anticuerpo y se produzca la precipitación. Y después tenemos la inmunodifusión mixta, La inmunodifusión mixta es aquella que está unida tanto la pasiva y la activa. Es decir, primero se hace una corrida electroforética donde separo mis proteínas por medio de un campo eléctrico y luego voy a colocar mi anticuerpo para que difunda por capilaridad y se una con mi antígeno que lo he podido separar. Ya lo vamos a ver una por una. Difusión radial simple de Mancini, como habíamos visto, era un tipo de estas precipitaciones pasivas. Es una técnica de tipo cuantitativa, esto es importante, porque acá vamos a poder saber concentraciones de lo que buscamos. En este caso vamos a poder dosar anticuerpos como pueden ser una inmunoglobulina o el complemento. Dentro de la inmunoglobulina podemos tener la G, la M, la A. La E no es aconsejable hacerlo por este método, es más, no se realiza por este método. También vamos a poder dosar fracciones de complemento para saber si la persona tiene un déficit de complemento o no, o tiene alguna alteración en este complemento. La técnica es muy fácil, el antígeno que se encuentra se mezcla con el agar sobre una placa, se hacen agujeritos en los pasillos que contendrán la muestra de suero, ¿sí? Se incuban 24 horas y si reacciona, forma un precipitado entre el antígeno y el anticuerpo que se encuentra en la placa. El diámetro del círculo es proporcional a la concentración del anticuerpo que quiero dosar, ¿sí? Es decir, yo voy a tener el anticuerpo en suspensión que se mezcla con el agar sobre una placa. ¿Cuál es ese anticuerpo? Es, por ejemplo, una antigama globulina. Esta antigama globulina, en caso de yo buscar un anticuerpo, por ejemplo, anti-IgG, para saber la concentración de IgG que tiene, lo voy a mezclar en mi agar y luego voy a colocar en el suero el antígeno. El antígeno que se encuentra en el suelo, en este caso, mi antígeno va a ser ese anticuerpo que busco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy utilizando. Entonces, o lo que yo quiero conocer la concentración. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, si fuera que quiero dosar una fracción de complemento, el C4, por ejemplo, el C3D, ¿qué hago? Coloco
un anticuerpo antifracción C4 o C3D, dependiendo lo que sea, y de luego voy a colocar el suero del paciente que va a tener mi antígeno, que es la fracción C4 o C3, dependiendo de lo que yo busque, del complemento, comienza a difundir y cuando encuentre el equilibrio, precipita y dependiendo el diámetro que se me formó, yo voy a poder decir qué tipo o qué concentración tenía de lo que yo buscaba. Entonces ahí tenemos distintos diámetros. ¿Qué se hacía con Mansi? Se hacían pocillos y se diluía la muestra. De esta manera yo podía tener, dependiendo la dilución, podía sacar la concentración. Hoy en día esto viene tabulado y se coloca una cantidad y dependiendo el diámetro me corresponde, ya esa tablita ya está hecha, entonces dependiendo del diámetro que tenga corresponde a mi concentración. Entonces acá vamos a ver, cuando hay exceso de anticuerpo no está en equivalencia y no voy a tener la reacción, va a estar desplazada hacia la formación del antígeno y el anticuerpo por separado. Cuando está en equivalencia, se me va a producir la reacción, voy a poder observar, y cuando me queda un exceso de antígeno, nuevamente la reacción no va a ser favorable y no la voy a poder observar. Difusión radial doble o de Oyster-Loni. En este caso, nos va a servir para relacionar uno o más antígenos o anticuerpos que sean muy parecidos, ¿sí? Es una reacción cualitativa, es decir, no voy a poder saber concentración. Entonces, yo que voy a tener una placa donde voy a hacer 3 pocillos. En uno voy a poner un anticuerpo conocido, que es el amarillito. En otro voy a poner el antígeno conocido. Y en otro pocillo, que es uno de los azules, y en el otro azul voy a colocar el antígeno desconocido o de mi paciente. Dependiendo, esto comienza a difundir por capilaridad, debido a que se me van a producir, debo tener esta concentración y debo tener en equilibrio esto, entonces vamos a ver que podemos tener 3 circunstancias. Una, que es que el antígeno corresponda o sea, que los dos antígenos sean exactamente iguales, es decir, el antígeno conocido es igual al desconocido. Por lo tanto, vamos a hablar que ese antígeno o que esa reacción tiene identidad. Y se nos va a formar un arco. ¿Por qué se forma este arco? Porque, como dijimos, tiene que estar en equilibrio la reacción. Al estar en equilibrio la reacción, precipita. Entonces, por capilaridad, el anticuerpo difunde. Por capilaridad difunde también los antígenos. Cuando las concentraciones de antígenos se suman, se produce un punto de inserción que es donde no deja de precipitar la reacción y es por eso que se hace esta curva, donde se van produciendo el equilibrio de la reacción, se produce la precipitación y es por eso que tenemos este arco de precipitación. Cuando decimos que no tiene identidad la reacción es cuando los dos antígenos son diferentes. Entonces decimos que, pero ¿qué pasa? Son diferentes, no son los mismos, pero tienen epítopes parecidos. Es por eso
que me va a producir reacciones que se las llama inespecíficas. El antígeno conocido con el anticuerpo conocido que tienen identidad va a precipitar, pero el antígeno que es desconocido y que tiene unos epítopes que los puede compartir, pero que no es el mismo antígeno, va a producirme reacciones inespecíficas que me van a hacer o que se produzca una cruz o varias líneas de precipitado cortando la línea de precipitación del antígeno anticuerpo específico. Ahí decimos que esto no tiene identidad. Y nos va a pasar cuando tenemos dos antígenos prácticamente iguales, pero que a lo mejor difiere su epítope en un aminoácido. En este caso, o en pocos aminoácidos. En este caso vamos a tener como un arco y una colita, que es donde precipita el antígeno específico. Esto se produce porque al ser tan parecidos es como si se sumaran las dos concentraciones, pero al poder observar o al exponerse una concentración mínima de anticuerpo, a este antígeno va a tener más afinidad por lo totalmente específico o que sea idéntico para reconocer. Es por eso que nos da esta colita, una colita, es decir, se forma como una Y invertida que nos indica identidad parcial. Esto nos sirve para poder diferenciar antígenos muy parecidos. La contrainmunoelectroforesis, que dijimos que era una prueba de precipitación activa, nos sirve para, por ejemplo, diagnóstico de hepatitis en infecciones meningocócicas, cuando hay que estudiar el líquido cefalorraquídeo, podemos utilizar este tipo de pruebas. Acá lo que hacemos es colocar, hacemos pocillos en un agar, que es un gel, donde vamos a colocar en cada pocillo el suero del paciente. Ponemos en un lado el antígeno, por el otro lado el anticuerpo. Aplicamos un campo eléctrico y se observa cuando se une a donde exista la línea de precipitación. Para esto tenemos que tener en cuenta las cargas de las proteínas y el buffer que se utiliza es conocer bien esta proteína, conocer bien estas moléculas para saber que no migraron las dos para el mismo lado y nunca se encontraron, nunca pudieron enfrentarse. Luego vamos a tener la inmunodifusión mixta o inmunoelectroforesis, que se utiliza en mezclas de proteínas plasmáticas. Acá lo que hacemos esto es mixto, lo que hacemos primero es separar, por ejemplo, un suero, donde vamos a tener gamma-globulinas, alfa-globulinas, beta-globulinas, se separan por carga estas proteínas, luego hago un pocillo, pues todo esto se hace en un gel de agarose, luego hago un pocillo paralelo, coloco mi anticuerpo, dejo correr por difusión pasiva y de esta forma puedo llegar a observar las líneas de precipitado cuando se une ese anticuerpo con ese antígeno. Otro de los métodos que tenemos de precipitación es el método de nefelometría. En el método de nefelometría lo que vamos a tener es una proteína en solución líquida. Hasta ahora todos los métodos que vimos anteriormente eran proteínas que las teníamos en un soporte semisólido, en un agar. En este caso, lo que vamos a hacer es tener
una solución líquida donde se va a colocar esta solución que se la va a hacer, la va a colocar y se va a poner en contacto con se va a reproducir la reacción antígeno-anticuerpo. Cuando se produce el equilibrio, se produce la reacción, esta va a ir formando inmunocomplejos que precipitan y pueden ser medidos mediante la dispersión de la luz de unas de luz, que lo que va a hacer es medirse esa dispersión y dependiendo de esa dispersión vamos a poder saber qué cantidad de inmunocomplejos se forma. Luego vamos a tener otro tipo que muchas veces se confunde, que es muy parecido, que son las técnicas de aglutinación. Las técnicas de aglutinación son técnicas que son muy parecidas a lo que llamamos las pruebas de precipitación a nivel de definición, no cuando las vemos en el laboratorio, pero tienen la característica de que el soporte o el antígeno es particulado, es decir, que es una partícula, como puede ser un glóbulo rojo, o en caso de ser antígenos proteicos que se encuentran en solución, lo que se hace es adosarlos en forma in vitro a una partícula de látex, por ejemplo. Entonces, de esta manera lo que hacemos es tener un antígeno particulado, es decir, un antígeno que se lo puede observar, ya sea en microscopio o a simple vista la reacción cuando se produce, y va a producirnos una red o un conglomerado de células al unirse con un anticuerpo que nos va a demostrar que se ha producido la reacción antígeno. El ejemplo más característico es el caso del grupo sanguíneo, donde vamos a tener, donde es una reacción de aglutinación directa, donde vamos a tener células en suspensión, porque el antígeno es el propio glóbulo rojo, y lo vamos a exponer a un suero anti-A, anti-B, en el caso de estar rozando sistema ABO, o anti-D, en el caso de estar rozando sistema RH. De esta manera, si la persona tiene antígeno A, antígeno B o antígeno D, me va a aglutinar y producir la reacción, que la puedo observar por conglomerados de células y se observa la solución de reactivo libre y las células todas unidas, formando cúmulos. Bueno, entonces también podemos tener, eso sería en el caso de una reacción directa. Mi antígeno es el mismo soporte, pero podemos tener una aglutinación indirecta donde mi antígeno está pegado a un soporte. Este soporte puede ser una célula o puede ser un glóbulo rojo, por ejemplo, de carnero o de conejo, porque no pueden ser de la misma especie, o pueden ser una partícula inerte como una partícula de látex, ¿sí? Entonces, se coloca, se adosa, se produce la reacción, antígeno con el anticuerpo, y se va a producir este conglomerado en caso de ser positivo, o esta red de células que se unen. Por ejemplo, tenemos dos casos. Uno puede ser, por ejemplo, cuando hacemos una reacción para brucelosis, estamos haciendo, o antígenos febriles, estamos haciendo con partículas de látex que aglutinan en caso de ser positivo. Y tenemos el caso de la hemaglutinación, que son técnicas de aglutinación que utilizan glóbulos rojos
de carnero o de conejo, donde se adosa, por ejemplo, partículas de Chagas o antígenos de Chagas, antígenos de hepatitis B, se adosan a ese glóbulo rojo, se pegan de toxoplasmosis y de esa manera se realiza la reacción. Ahí vamos a poder observar distintos ejemplos de estas técnicas de aglutinación. Después tenemos otros métodos que son las pruebas de lectura indirecta. Estas pruebas de lectura indirecta se produce la prueba de inmunoprimaria, donde mide la cantidad de inmunocomplejos, es la unión del antígeno al anticuerpo utilizando colorantes, fluorescentes, radioisótopos o enzimas. Todos estos van a tener el mismo fundamento, lo que va a cambiar es el nombre que reciben dependiendo lo que se utilice para medir, si es una medida o si se hace por método colorimétrico, por radioisótopo o por fluorescencia. Entonces, vamos a tener estos métodos de inmunomarcación que se nos va a denominar inmunomarcación, pues dependiendo lo que utilicemos para marcar esta formación de esta unión de este complejo primario, vamos a tener la inmunofluorescencia, radioinmunoanálisis o las técnicas de ELISA, que son enzimo inmunoanálisis. Utilizan una enzima que lo que hace es oxidar al colorante produciendo un cambio de color que vamos a interpretar como postreactivo o negativo dependiendo el caso y el tipo de técnica. Los anticuerpos antígenos marcados reciben el nombre de conjugados. Los anticuerpos conjugados suelen ser, finalmente se utilizan anticuerpos monoclonales o antiinmunoglobulinas que van a ser específicas. Y también acá vamos a tener otras técnicas que son las de fijación del complemento. Las reacciones de inmunofluorescencia se utilizan antígenos que son completos o anticuerpos pegados a un soporte. Estas técnicas pueden ser directas o indirectas. Acá tengo el ejemplo, hemos puesto un ejemplo en el A y el B de la técnica directa, en el caso del ejemplo A, donde vamos a tener una célula y le vamos a colocar un anticuerpo marcado, que sería el conjugado, que va a detectar directamente la célula. En cambio, las técnicas indirectas, como puede ser las técnicas de citometría de flujo, lo que hago es, voy a tener una célula, busco, si tengo la célula, coloco un anticuerpo que puede estar en el suero de la persona y luego voy a utilizar una antigamma globulina marcada para marcar o para que se adose a la fracción constante de esta gamma globulina o de este anticuerpo que tiene la persona para poder saber si tiene o no anticuerpos contra algo. Esa sería una técnica indirecta. El caso B. Utilizo como soporte una célula, agrego mi suero donde voy a tener los anticuerpos y luego una antigamma globulina marcada que en caso de existir anticuerpos contra esa célula se pegan, se adosan y de esa manera lo puedo visualizar. Bueno, acá tenemos directamente el ejemplo y cómo para técnicas directas vamos a tener inmunofluorescencia directa, tenemos directamente, vamos a buscar antígenos como pueden ser bacterias, células, protozoos. En el caso de la indirecta, vamos a buscar anticuerpos contra sífilis, toxoplasmosis. Y también vamos a tener, que esto se hace siempre por citometría de flujo, la marcación de ciertas poblaciones.
se utiliza mucho el dosaje de la subpoblación de los distintos linfocitos. Por ejemplo, recuento de CD4 y CD8, en el caso de leucemia, saber de qué tipo de estirpe proceden, entonces buscamos ciertas poblaciones de células linfoides. Y bueno, y les voy a comentar un poquito de qué se trata la citometría de flujo. La citometría de flujo es un aparato que es maravilloso, que se pueden hacer miles de cosas, pero tiene la desventaja que en nuestro país es una tecnología muy cara y no está al acceso de todos. Acá se tiene, en el Hospital Central, en la universidad. No sé si hay otro, hoy en día si algún otro hospital ha adquirido uno de estos aparatos, pues son muy caros. Y nos va a permitir poder marcar distintos tipos celulares. De esta manera podemos buscar enfermedades hematológicas, enfermedades tumorales. En caso de investigación podemos saber, por ejemplo, cuando estamos hablando de cultivos celulares, si lo que ha crecido en mi cultivo celular es lo que buscaba. Y para esto lo que utilizamos son anticuerpos monoclonales contra ciertos receptores de membrana celular. Es bastante importante las cosas que se pueden hacer acá. Podemos observar la población de glóbulos rojos también. Se puede buscar anticuerpos antiplaquetarios con técnicas cuando se pone en contacto con plaquetas y se dosa, tiene la desventaja de que puede producir taponamientos de este sistema o de este aparato. Y este aparato consiste en hacer pasar por una cánula las células que van a ser contadas, donde se toma el tamaño de la célula y se hace un recuento exhaustivo de todas las células que contienen esos mililitros o ese mililitro o esa porción de muestra que uno colocó en el citómetro. Para esto lo que se hace en una primera instancia es marcar la célula con un anticuerpo monoclonal que en caso de que esté presente se adosa a la célula y esta queda marcada. Entonces luego se va tomando, se va marcando cada célula que pasa y en caso todas las células van a ser cuantificadas y marcadas dependiendo del diámetro que va a dar una dispersión del láser y dependiendo qué célula se marcó con el anticuerpo, además puedo hacer un recuento de la cantidad de células que yo tengo en esa porción de muestra. Esto nos permite también conocer el estado del paciente. Por ejemplo, tratamientos de HIV, yo quiero saber, tengo un recuento inicial antes del tratamiento, quiero saber recuentos de CD4, CD8, inicio el tratamiento y puedo ir haciendo el recuento periódicamente para saber cómo está su sistema inmune en ese momento o en esa etapa del tratamiento y si el tratamiento está resultando o no. Es un aparato bastante específico y bastante importante para hacer diagnóstico de un montón de enfermedades también. Después tenemos una técnica que se usa muchísimo, que es muy común en todos los laboratorios, que es de fácil, se procede muy fácilmente, son técnicas muy fáciles de realizar por cualquier operador, no necesita tener tanto entrenamiento, son específicas, tienen una buena sensibilidad y especificidad, que es lo que habíamos hablado, y nos permite hacer múltiples determinaciones.
desde tosar, por ejemplo, hacer un test de embarazo, hasta concentraciones hormonales o saber si la persona se expuso o no a cierto patógeno. El fundamento es exactamente igual que el test de inmunofluorescencia, nada más lo que va a cambiar es el conjugado, que va a estar marcado pero con un componente, con un cromógeno, y al exponerlo a una enzima y a la peroxidasa se produce la oxidación de este cromógeno que está en este conjugado y me produce un cambio de color, que lo que voy a hacer es observarlo mediante una reacción o mediante una lectura en un espectrofotómetro. Dependiendo de esa lectura, va a ser si la reacción o si la persona positiva o negativa, siempre utilizando controles negativos y positivos que nos van a permitir poder validar el método. Acá tenemos los distintos pasos. En un primer momento tenemos una cubeta, se colocan los anticuerpos al suelo de la persona, si los tiene se van a pegar a esa cubeta y luego voy a poner una antigamma globulina marcada que me va a permitir pegarse a esta reacción constante del anticuerpo. Luego agrego el sustrato y ese sustrato, en caso de ser positivo, me produce un cambio de color porque tiene una enzima y tiene peróxido que me produce la oxidación de mi reacción. Y de esta manera podemos saber si la persona se expuso o no, por ejemplo, a cierto patógeno, como puede ser Chagas, hepatitis, HIV, lo que se les ocurra. Tenemos distintas reacciones, la reacción de sándwich, donde tenemos un soporte, tenemos mi antígeno y luego tenemos el anticuerpo marcado. De esta manera, si es positivo, se une ese complejo y me produce el cambio de color. Y después tenemos las reacciones competitivas que consisten en un soporte que tiene pegado un antígeno, agrego el suero del paciente, mi muestra, y agrego el conjugado del reactivo. De esta manera va a competir el anticuerpo de la muestra con el anticuerpo del reactivo. Si la persona se ha expuesto, se va a pegar, va a tener mayor afinidad a pegarse en la muestra del anticuerpo natural, se evadosa y no me produce color o no se produce la reacción. En cambio, en caso de que no se haya expuesto, se me va a dosar el conjugado con ese anticuerpo monoclonal marcado, produciendo una reacción colorimétrica. Después vamos a tener otra técnica que es muy importante, que es la fijación de complementos. Esto se utiliza cuando uno quiere buscar complejos inmunes que al fijar complementos impiden la hemólisis que se produciría sobre un sistema indicador de glóbulos rojos, es decir, sobre anticuerpos que hemolizan glóbulos rojos, que se las denomina hemolicinas o anticuerpos hemolíticos. Entonces, esto muchas veces es para buscar, cuando se sospechan de algunos autoanticuerpos o se sospecha algún problema a nivel de funcionamiento del complemento. Y que las personas tienen estos anticuerpos fijadores de complemento. En enfermedades autoinmunes son muy comunes. Lo que se va a utilizar acá es un antígeno, que lo conocemos, complemento, que lo que vamos a hacer es colocar complemento, un suero normal de cualquier persona, glóbulos rojos
que van a ser de carnero, no van a ser de nuestra especie, porque se puede producir la hemólisis debido a una incompatibilidad de grupo y nada que ver con que contengan un anticuerpo de estos hemolíticos o estas hemolicinas, como las llamamos, y un anticuerpo contra glóbulos rojos que si tiene es una hemólisis. Entonces, yo tengo mi suero o mi muestra, le voy a agregar un antígeno, le voy a agregar el complemento, voy a incubarlo, generalmente a 37 grados, que es la temperatura de reacción en el organismo. En caso de que existan estos anticuerpos, se van a unir al antígeno, se va a consumir el complemento, porque este anticuerpo es dependiente del complemento, necesita complemento para poderse fijar al antígeno. Y en una segunda etapa, cuando agrego mi glóbulo rojo y mi hemolicina, que es mi anticuerpo contra ese glóbulo rojo, esta muestra no va a tener complemento. Al no tener complemento, porque se consumió en la primera etapa, no me va a producir hemólisis. Este glóbulo rojo y este anticuerpo no se va a poder unir, no se va a poder fijar y por lo tanto la reacción va a ser negativa. ¿Qué quiere decir? No va a haber hemólisis, pero quiere decir que esa persona tiene anticuerpos fijadores de complemento. En cambio, si yo no tengo estos anticuerpos fijadores de complemento, agrego un antígeno, agrego el complemento, lo incubo, no tengo que fijar, no se me consumió ni este antígeno ni este complemento. Entonces, al agregar en una segunda etapa de la reacción mi glóbulo rojo y el anticuerpo contra ese glóbulo rojo, estos tienen la suficiente concentración de complemento como para producir este complejo antígeno, anticuerpo, complemento, fijar y hemolizar. Entonces, cuando una reacción, en este caso la reacción es positiva y digo que la persona no tiene anticuerpos fijadores de complemento. Quiere decir que no tiene un problema a nivel no existen estos anticuerpos que fijan complemento y me producen a lo mejor daño en membranas, en lo que sea. Tengo que buscar otra cosa porque esos anticuerpos no están produciendo la patología. Vamos a tener un cuadrito que yo les puse, que lo que pueden hacer es observar los distintos métodos que tenemos, los humorales, donde realmente vamos a buscar proteínas, y los celulares, donde vamos a tener distintas técnicas. Dentro de estas vamos a tener técnicas que pueden ser in vitro o técnicas in vivo. Dentro de las técnicas in vitro vamos a tener el MIG o inhibición de la migración de macrófagos. Después tenemos el test de transformación linfocitaria. Otro test que va a ser in vitro, por ejemplo, el recuento de estirpes linfocitarias. La función fagocítica, que la podemos ver también por citometría de flujo, el recuento de estirpes linfocitarias también se ve por citometría de flujo, es una de las posibilidades que tenemos. Y después vamos a tener la técnica in vivo, que es una de las tantas técnicas que tenemos, y que nosotros lo vamos a ver en esta materia, que es la intradermorreacción, o PPD. La inhibición de la migración de los macrófagos se produce. Lo que hacemos es medir la producción del factor inhibidor de los macrófagos, MIG, que es producido por los linfocitos T helper sensibilizados frente a un antígeno. Cuando lo exponemos al mismo antígeno, aunque va a estar sensibilizado. Entonces se va a observar la inhibición de esta migración de los macrófagos, donde se utilizan tubos capilares que se sumergen en un medio cultivo. Estos se utilizan linfocitos T que van a estar en suspensión
y lo que van a hacer estos linfocitos T es poder reconocer su sensitógeno o su antígeno, que lo reconocen y hacen que se libere este inhibidor y se produzca se produzca esta inhibición de la migración de estos macrófagos. Entonces se detecta migración fuera del capilar. Cuando este linfocito no tiene ese sensitógeno o ese antígeno al cual es sensible este linfocito T, no se libera este inhibidor y por lo tanto vamos a ver que los macrófagos migran hacia el exterior del capilar. De la otra manera, se quedan en el mismo sitio donde se encuentra. Después tenemos el test de transformación blástica, que es la propiedad que tienen todos los linfocitos en transformarse en linfoblastos cuando se cultivan en un medio en el que existe el alergeno o el antígeno por el cual están sensibilizados. Se va a usar para diferenciar cuando queremos ver si estamos en presencia de linfocitos T o B en un pool de linfocitos. Entonces tenemos una mezcla o un mix de linfocitos y queremos saber de qué estirpe son, si B o T. Podemos utilizar este tipo de prueba. Y después tenemos la in vivo, que es la PPD. Para esto se le llama PPD y lo que se utiliza es un derivado proteico purificado que se prepara con un infiltrado de un cultivo de Bacterium tuberculosis. Lo que se hace es inyectar en la cara anterior del antebrazo 0,1 mililitro de este péptido o este derivado proteico purificado, que va a equivaler a cierta concentración, que son 5 UT, que son unidades de tuberculina. Una vez que uno lo inyecta, se deja que el organismo reaccione y se va a hacer una lectura a las 48 o 72 horas de realizado el test. Lo que se va a hacer es medir el tamaño de esa induración. Si esta induración tiene un diámetro de 10 milímetros o mayor a 10, podemos decir que es positiva. Si tiene de 5 a 10, podemos decir que es dudosa o que es producto de haberse expuesto a la vacunación. Ustedes saben que la BCG es la vacuna que nos protege contra la tuberculosis. Entonces, cuando tiene ese tamaño indeterminado, puede ser que sea producto de esta vacunación, de esta sensibilización. Y si no, vamos a ver que es negativa cuando es menor. Es decir, que no se ha expuesto nunca al antígeno. O vamos a tener que tener cuidado cuando estemos en presencia de personas inmunodeprimidas, que puede ser, por ejemplo, personas con HIV, que puede ser que esto esta reacción no se produzca, y no sea menor o negativo, menor de 10 o negativo, y sí tengan tubérculos. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y que cualquier duda lo consulten, se ponen en contacto, mandan un mensajito a la página y de esta manera podemos sacarnos las dudas. O en el momento que nos volvamos a ver personalmente, podemos ver nuevamente todos estos temas o las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias.